Arrancamos, estamos por supuesto en el programa de Luis Majul. Luis sigue en misión especial, como le decíamos recién a Eduardo Feynman. Vamos a estar hasta una hora, hasta las 11 de la noche con muchísima información. Quédense porque es un programa verdaderamente intenso. Vamos a arrancar enseguida nomás. Ya está sentado aquí Mario Blecher, es presidente del Banco Central, uno de los hombres que más entiende la economía argentina. Y vamos a preguntarle, entre otras cosas, lo que recién contábamos. ¿Efectivamente el gobierno quiere que baje el dólar o está cómodo con el dólar a 28.50, a 29 pesos? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? ¿Puede decidir el gobierno qué quiere hacer? ¿Controla la situación o no controla nada? Lo que estamos viviendo es una crisis financiera o algo más profundo, una crisis económica. Cuando se habla de crisis de confianza, ¿tiene que ver solo con los mercados o tiene que ver con algo mucho más grave y mucho más trascendente? Son algunas de las preguntas que vamos a hacerle a Mario Blecher y a los invitados que tenemos esta noche. Atentos, porque vamos a meternos de lleno en la economía que se viene. ¿Cómo va a afectar toda esta movida? ¿Cómo cambia el panorama si es que cambia con los anuncios de cambios en el gabinete? ¿Es lo mismo que esté un ministro a que esté el otro? ¿Por qué hay que creer que el cambio de nombre significa un cambio de políticas? Si lo que estaba en crisis eran las políticas. Bueno, son algunos de los temas que vamos a estar hablando hoy. Sabemos que estamos todos un poco con la cabeza en el Mundial, en el penal que cerró Messi, en el partido contra Croacia, pero eso va a pasar. Eso va a pasar, en 2 o 3 semanas no vamos a estar hablando más del Mundial. Y la economía sí nos va a estar acompañando. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra economía? ¿Qué es lo que va a pasar en nuestros bolsillos? ¿Qué es lo que va a pasar en el supermercado? Todo eso se está definiendo ahora. Todo eso se está definiendo mientras miramos el Mundial. Después nos vamos a meter a propósito de eso con algunos funcionarios públicos que, a pesar de la supuesta orden de Macri de no ir al Mundial, estuvieron en Rusia. Estuvieron en Rusia viendo a la Argentina, seguramente va a haber más viendo el partido contra Croacia. ¿Es desobediencia de algunos funcionarios a Macri? ¿O tal vez Macri no dio esa orden como dicen que la dio? Entre ellos estaba el jefe de los espías, el jefe de la CIDE, ahí lo estamos viendo, el jefe de la AFI. Ahí está Diego Kravetz, antes el jefe de la AFI, Gustavo Arribas. Este Kirno es la mano derecha, jefe de gabinete de Caputo, de Luis Caputo, el ahora presidente del Banco Central, que estaban ahí. Mirá, el jefe de los espías en realidad fue identificado rápidamente, muy sigiloso no estuvo. Para espiar movió la ligustrina, como decían antes, ¿no? Para andar de espionaje movió la ligustrina, lo pescaron ahí con los anteojos negros, es el que tiene gorrita. Gorrita, anteojos negros, Gustavo Arribas se llama, es el jefe de la CIDE, o ahora Agencia Federal de Inteligencia. Vamos a estar hablando de esto. ¿Está bien que estén ahí? ¿No está bien? Es un papelón, es una provocación, en este momento de crisis, de incertidumbre, porque ¿de qué se habla en la calle? Del dólar. Todos hablan del dólar. Todos hablan del dólar. Está el Fondo Monetario Internacional ahí nomás, está a punto de llegar la plata del fondo, se supone que esto iba a traer alivio al gobierno y sin embargo estamos todos pendientes de qué, del dólar. Otra vez los argentinos pendientes del dólar. Enseguida le vamos a preguntar a Mario Blecher, ¿este es el dólar que quiere la gente? ¿Es el dólar que quiere el gobierno? ¿Cómo le afecta esto al ciudadano común? Y atención, porque tenemos también a Lucía Salinas y a Hugo Machiavelli con información muy fuerte esta noche. A ver, Hugo, primero vamos a hablar de un intendente procesado por narcotráfico que está casi atrincherado en su municipio, Hugo. Sí, exactamente. Buenas noches, Tato. Se trata de Daniel Barisco. Es un escándalo lo que pasa en Paraná, en Entre Ríos. No es el primero, pero yo te diría que es casi similar a lo que pasó en Rosario con los monos. Sabés que es el cartel más importante, sabés que la cantidad de muertos en Rosario asciende a 97 en lo que va del año. Algo similar ocurre en la provincia vecina, con un intendente acusado de financiar a un jefe narco. Pero además no es solo el intendente, hay varios concejales, hay hombres de la policía, toda una trama y una organización para el narcotráfico que incluso estaba ligado con la 1114 y los narcos peruanos. Todo eso te lo voy a contar en detalle para entender el quién es quién y la gravedad de lo que se conoce como la fase 3, los que analizan el avance del narcotráfico, los que analizan los narcoestados, algo que pasó en Colombia o en México, se refieren a la fase 3 cuando el narcotráfico es capaz de meterse en la política.
cuando ya está inserto y forma parte del entramado de los funcionarios y en este caso en lo que podía denominarse un narcoestado. Y no quiere renunciar este hombre, se quiere quedar ahí. Está procesado. Está procesado, pero se quiere quedar. Se quiere quedar, está procesado, está defendiéndose con uñas y dientes. Tiene una caución de 1 millón de pesos para no caer preso. No le dictaron la prisión preventiva, ya declaró en indagatoria, pero está muy complicado porque las intervenciones telefónicas, una vez más, algo que conocés bien vos, Tato, que has escrito sobre el tema, son como contundentes. Además de un allanamiento a la mujer donde le encontraron droga y donde había una libreta que lo mencionaba con una serie de fórmulas que son realmente imperdibles para poder comentar. En un ratito ya está sentado Gabriel Rubinstein, él fue director del Banco Central en los tiempos de Roberto Lavagna y nos va a explicar por qué estamos de vuelta atrapados por el dólar en la Argentina. ¿Por qué siempre volvemos a hablar del dólar? Llega la plata del fondo y sin embargo quien manda en la economía argentina no son ni siquiera los funcionarios, es el dólar otra vez. Ya vamos a estar con él. A ver, Lucía, ¿va el gobierno a intentar traer plata de la corrupción que está en Suiza? Tato, muy buenas noches. Así lo está pidiendo la Oficina Anticorrupción, uno de los organismos que depende del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque está pidiendo que 22 millones de dólares que Lázaro Báez tiene secuestrados, congelados en Suiza, vuelvan a nuestro país. Le vamos a contar el detalle de la ruta de este dinero y qué quiere hacer el gobierno con este dinero. El juicio contra Lázaro Báez por haber lavado 60 millones de dólares va a empezar en noviembre. Y después de ese juicio, que no va a llevar más de 6 meses, lo que va a pedir el gobierno es que ese dinero se decomise junto a otra gran cantidad de bienes que adquirió Lázaro Báez producto de estas maniobras de lavado de dinero. Te vamos a contar más detalles sobre esta solicitud. En un ratito, Lucía, atención que trae toda esta información. ¿Traerá el gobierno la plata que se robaron los socios de los Kirchner? ¿Podrá hacerlo? Bueno, vamos a hablar un poco de este momento crítico realmente de la Argentina, que un Mario Blecher fue presidente del Banco Central. Bueno, es uno de los economistas más reconocidos de la Argentina. Mario, gracias por venir. Mirá, el Zócalo dice crisis financiera o económica. Primera pregunta para Mario Blecher. ¿Qué es? Bueno, es una crisis, básicamente es una corrida cambiaria. Y está, por ahora, gracias a Dios, porque podría ser mucho peor, está circunscripta al sector cambiario, al dólar. Yo creo que no podemos hablar de una crisis económica, sería ya exagerar, pero sí es sin duda una crisis financiera. Es una situación en la que, como describiste recién, es una situación en la que hay una especie de pánico en el público con respecto a qué va a pasar con el dólar, porque el dólar ha sido el refugio de los ahorros, de los recursos que el público tiene. Entonces está preocupado con ese tema. Pero no es una crisis económica en la cual las instituciones se están destruyendo y en la cual, digamos, podemos llegar a un resultado muy como las que tuvimos, ¿no? Que conocemos las crisis. ¿Qué significan los cambios de gobierno? Ahora vamos a meternos enseguida en lo que fue hoy, un día clave, de lo que se describe como una semana clave. Algunos diarios incluso hablaban hoy de un posible lunes negro, ya nos vamos a meter en eso. Pero el fin de semana el gobierno de Macri anunció cambios en el Banco Central, ya los había anunciado el jueves, pero en dos áreas como el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía. ¿Esto supone un cambio de políticas o simplemente cambio de nombre, Mario? Bueno, eso hay que ver, eso está por ver. Si es solamente un cambio de nombre, no va a tiene patas cortas. Pero si es un cambio de política, tal vez es correcto traerlos con nuevos funcionarios para que de esa forma haya una ruptura en la dinámica negativa que se venía observando. El problema es básicamente que hay una circunstancia de falta de confianza y de credibilidad en el gobierno en este momento, en las instituciones. En el gobierno en general. Y en las instituciones, digamos. Hay una falta de confianza en lo que el Banco Central puede hacer, en lo que las instituciones económicas pueden hacer, y esa falta de confianza es difícil de revertir. Ya sabemos que la confianza se puede romper rápido y reconstruir despacio. A veces cambiando los funcionarios, aunque no representen cosas muy diferentes, pero eso puede romper la dinámica, ¿no es cierto? A ver, el dólar hoy cerró en 28.45, 28.50. Esto obviamente a la gente de a pie nos preocupa, nos da miedo por tradición cultural, etcétera. Pero ¿al gobierno le molesta este dólar o es un dólar que le cae cómodo? Yo creo que las dos cosas.
Le cae cómoda porque, en cierta forma, hay una cosa que sabemos. No sé si el 28,5 es un dólar de equilibrio. Lo que sí sabemos es que el que estaba antes de la crisis, el 17, 18, 20, no era un dólar de equilibrio. Estaba atrasado, necesitaba una devaluación. La Argentina estaba cara, necesitaba ganar competitividad y no tenía otro camino que este. Entonces, en ese sentido, al gobierno le vino bien, porque pudo tener una devaluación sin tener que hacerla directamente. Lo hizo el mercado. ¿Al gobierno le viene bien este dólar entonces? Le vino bien en el sentido de corregir en cierta forma la distorsión que existía. Esto le beneficia a muchos sectores. El dólar alto no es en forma absoluta y completa para todo el mundo negativo. Los sectores exportadores le beneficia. Y a la gente común, al empleado que va al supermercado, que tiene que pagar las cuentas. Eso depende de cuál es el impacto que tenga sobre la inflación, básicamente, ¿no es cierto? Ajá. Porque hay lo que se llama el pass-through. El pass-through es cuánto de una devaluación o cuánto de un cambio en el precio del dólar se transfiere a la inflación general. Si es el 10%, el 20%, no se transfiere el total. No hay un pass-through de 1. O sea que por una devaluación de 10%, los precios van a subir 10%. Eso no hay. Pero el pass-through puede ser la mitad, puede ser un cuarto. Y venía cayendo, que era algo positivo. Un cambio en el dólar afectaba menos a la inflación. Con esto yo creo que se ha revertido ese proceso y puede haber una... Entonces, si hay un impacto fuerte, eso le pega al público como cualquier otro impacto inflacionario, ¿no es cierto? Entonces eso es negativo. Por otro lado, hay mucha gente que está protegida porque precisamente encontró en el dólar un refugio. Pero es muy poca. ¿Cuánta gente ahorra en dólares en Argentina? Yo creo que hay bastante gente que tiene parte de sus activos dolarizados, ¿no? Pero debe ser un sector, un núcleo de la población muy pequeño, ¿no? Debe ser un núcleo minoritario, pero no creo que sea ínfimo. Pero para la familia tipo, que le cuesta llegar a fin de mes, que le llegan las cuentas cada vez más altas, eso le va a tocar en su mercado. Seguro que sí, la inflación incrementa la pobreza y la devaluación incrementa la inflación, desde que evidentemente es negativo desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué fue lo que decidió hoy Luis Caputo? Porque son cosas muy técnicas, a ver si las podemos traducir un poco. Luis Caputo, el nuevo presidente del Banco Central. Hay que ver, seguramente el peronismo no le legaliza el cargo, va a estar medio en comisión, una cosa medio rara, pero hoy tomó una serie de medidas, dicen que intentando que el dólar no suba más. ¿Qué es lo que hizo Caputo hoy? Bueno, lo que hizo, en forma técnica no vale la pena entrar en detalle, pero que básicamente lo que hizo es que haya menos pesos dando vuelta en el sistema, o sea, si hay menos pesos va a haber menos demanda por dólares, y al mismo tiempo ofreció alternativas en pesos que atractivas, unos bonos atractivos con tasas de interés altas. ¿Por qué la tasa de interés sube cuando hay este tipo de problemas? Porque es necesario atraer lo más posible recursos hacia el peso. Es una pelea entre el peso y el dólar, ¿no es cierto? Ahora, lo que intenta Caputo no es bajar el dólar, sino evitar que siga subiendo, podríamos decir. Lo que yo creo que intenta es estabilizar ese mercado. Un poco más baja, un poco más alta, pero estabilizarlo. Que la volatilidad deje de jugar. La volatilidad es lo que más molesta, porque la volatilidad es realmente el enemigo fundamental de la inversión. Cuando no hay certidumbre... no se sabe cuáles son las reglas del partido. Claro, y cuando no hay certidumbre la gente busca algo que lo protege, y ya por cuestiones culturales y históricas, y además porque tenemos un mercado financiero muy chico, no hay tantas alternativas, la gente se va al dólar. Bueno, hoy de hecho bajaron las acciones, algunas de manera bastante notoria, como las empresas de energía. Claro, pero... tenemos algunas tapas, ¿no?, que reflejan esto, para mostrar. Acá están, mira, en ámbito, se señalaba claramente esto, lunes negro, bancos y energéticas se desplomaron hasta 14% y hundieron el Merval. Que este es el mercado, que es un mercado chiquito, ¿no? ¿Esto a la gente de a pie lo afecta o no? ¿Qué importancia tiene que se hayan hundido más de 8% las acciones de bancos y de empresas energéticas? Si cayeron el precio de las acciones, significa que cayó el valor de las compañías. Sí. Y las compañías en Argentina valen menos. Eso, en cierta forma, es un indicador muy negativo para la inversión, en forma general, local y externa. Y la verdad que, al fin y al cabo, y en el final de toda esta historia,
para que podamos salir de esta bien, tiene que recuperarse la confianza para que se recupere la inversión, porque la inversión es lo que mueve el crecimiento, y sin crecimiento va a ser muy difícil. ¿Los nuevos funcionarios qué te generan, Mario? Un poco de lástima, ¿no? Sí, por el despelote. Pero Dante Sica, digo, ustedes se conocen entre sí, todos, ¿no? Sí, no, yo creo que es una persona muy capaz, sí. Dante Sica. Sí, seguro. Y muy conocedora, muy ducha en el sistema, ¿no? Estuvo hace poco Dante Sica acá hablando con Luis Majul. Vamos a escucharlo un poquitito. Fue durante el mes de abril, cuando fue la primera corrida. 26 de abril exactamente, me dice la producción. Es interesante porque, claro, todavía no era funcionario, a ver qué es lo que decía, qué es lo que veía, o qué es lo que no veía, Por ejemplo, no vio esto que está pasando ahora. No sé cuántos de los economistas lo vieron, ya se está sumando Pablo Wende, ahora le agradecemos. Pablo Wende, que es un periodista que más sabe de economía en la Argentina. ¿Por qué nadie la vio o qué es lo que había para ver, si era posible verlo o no? Pero vamos a escucharlo a Dante Sica, que, dicho sea de paso, fue el funcionario que en estas horas dijo el dólar a 29 es un dólar que nos queda cómodo. Dante Sica hace poquitos meses, cuando todavía ni imaginaba que iba a ser ministro de este gobierno. Dale. ¿Tormenta pasajera o tormenta pasajera y mar de fondo? Tormenta pasajera. Tormenta pasajera. Digo, ¿No mar de fondo? No. Si uno mira, digamos, las cuestiones que explicaba Guillermo es lo que está pasando. Hoy estamos en un... Digo, si la gente tiene que preocuparse porque estamos en un problema de que se está deteriorando la economía argentina y eso está generando una presión para que el dólar se dispare, que lo saque de la cabeza porque eso no está pasando. No es la economía lo que presiona la suba. Lo que tenemos hay cuestiones que están, digamos, cuestiones coyunturales que se dieron a nivel externo. Estamos en un proceso de normalización a nivel internacional de los problemas de tasa de interés, que esto está generando el ruido que estaba explicando. Les tocó a todos los países del mundo, incluido Brasil, y nosotros nos pegó también. Lo que pasa es que estamos también en una coyuntura donde tenemos unos 4 meses en donde el periodo inflacionario por recomposición de tarifas, recomposición por lo que fue al principio el tipo de cambio, de alguna manera hace que el central tenga que salir a controlarlo. Uno ve que es cierto que es una preocupación que se perdieron 1.500 millones de dólares de reserva. Es cierto que el central en enero... Perdón, Dante, yo no quiero dirigir tu opinión ni darle la razón a uno a otro, pero 1.500 millones de dólares en un día es el récord histórico en toda la historia del Banco Central. Lo que estamos diciendo es, no digo que eso no es un problema, ni que eso, lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista de preocupación de la gente con respecto a que podemos estar ante una escalada del tipo de cambio, creo que esto es un cimbronazo pasajero, donde el gobierno está actuando, pero no veo que esto condicione. Yo creo que el dólar a partir de ahora se acomoda y continúa. A ver, en ese momento el dólar había saltado a 21. Dante Sica es uno de los nuevos ministros de lo que sería el gabinete económico de este gobierno. Es lógico que haya pensado que era pasajero, nadie la vio venir. Esto realmente fue un golpe de coyuntura que no se podía vaticinar antes. Bueno, vaticinar con detalle no, pero uno podía, como decías, uno podía calcular, darse cuenta de que el dólar estaba atrasado, de que la Argentina no era competitiva a esas tasas. No ser competitiva significa que se van acumulando déficits, y se van acumulando déficits, se va acumulando deuda. Eso es un proceso que uno lo puede ver. Lo que no puedes vaticinar es cuándo eso puede estallar, o cuándo o en qué forma puede estallar, pero que la tendencia hacia una acumulación de deuda y por lo tanto una situación que no puede ser sostenida por demasiado tiempo, eso estaba bastante claro. ¿Qué va a pasar ahora con el dólar? Decíamos antes, da la sensación de que el gobierno va a intentar controlar que no siga subiendo, pero tampoco que baje. ¿Lo van a poder dominar al dólar o no se sabe todavía? El Banco Central tiene que recuperar confianza y credibilidad, porque ¿cuál es el capital del Banco? Los bancos centrales no necesitan capital, eso es una historia que no necesitan plata, necesitan credibilidad. Necesitan credibilidad porque la plata la imprimen ellos. Lo que tiene que ser es aceptada, tiene que tener credibilidad. Si no tiene credibilidad se van al dólar. Entonces, el Banco Central tiene un poder de fuego en este momento importantísimo porque tiene casi 100.000 millones de dólares de reservas y de créditos que están disponibles para lo que necesite en ese sentido. Entonces, si se lo hace con destreza y con la picardía que necesita el mercado, probablemente no va a ser un problema de dominarlo. Pero el problema fundamental de largo plazo de la Argentina no se soluciona ahí. A ver, ya voy con Gabriel Rubinstein y con Pablo Wende. Gabriel,
anticipo de lo que vamos a conversar con vos. Esto mismo, el dólar, ¿lo va a poder dominar el gobierno próximamente o todavía lo ves muy desbocado? Espero que lo puedan dominar. Hay algunos compromisos que no me gusta que Argentina asumió con el Fondo Monetario y me cuesta creer que hayan sido de factura argentina, aunque entiendo que Sturzenegger era más por la flotación, porque haber tenido 50.000 millones de dólares de reservas, o que ya 20.000 millones netas de pasivos, y comprometerse a no usarlos y usar solo 2.000, se infiere del acuerdo que solo se pueden usar 2.000 millones, me parece que no está bueno. Caputo, con su habilidad y su experiencia, por un lado ha puesto las subastas ahora del Tesoro, ha puesto las subastas del Banco Central en este momento colocando artillería, y yo esperaría que tome otras medidas que robustezcan dentro del acuerdo con el fondo, por ejemplo que se endeude en el exterior a más de un año, que eso está permitido, y que entonces haya más poder de fuego, porque si el mercado llega a percibir que el poder de fuego es limitado y que las reservas no se pueden usar por un compromiso con el fondo, no estaría, digamos, se corre riesgo de que nuevamente haya episodios de corrida. Pablo. Después de escucharlo antes, hija, no me juego ya. Porque quedamos con el, claro. ¿no? con la grabación y nadie resiste el archivo. Digamos, para el corto plazo, creo que la buena noticia es que hay un presidente de Banco Central con poder que lo había perdido totalmente Sturzenegger. Y te doy un solo dato. Sturzenegger en el último supermartes, mañana es el próximo supermartes, cuando... Mañana se renueva el LEVAC. Claro, hay que renovar LEVAC por 500 y pico mil millones de pesos. Está muy controlada la licitación. Pero hace un mes, Sturzenegger le planteó a los banqueros: denme la LEVAC, le doy un bono a 4 meses. Los banqueros le dijeron: ni loco. ¿Viste? Ahora, Caputo le sacó las LEVAC a los bancos, una parte, y les dio un bono a 2 años. Y no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque es un presidente del Banco Central que llega con mucha espalda, con mucho poder, y entonces tiene forma de manejarlo. Eso, Mario, evidentemente el gobierno quiere desactivar el problema de las LEVACs, ¿no? Sí, definitivamente, pero yo pienso que está mal encarado el tema de la LEVAC, porque al fin y al cabo, esa es una deuda del sector público, sea el Banco Central, del Tesoro, del sector público. Y todos estos son trucos que sacan dinero de un bolsillo para ponerlo en el otro. Al fin y al cabo, si se le debe, si el que debe es el gobierno o el que debe el Banco Central, es casi irrelevante desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Es lo público, finalmente, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que ahí son divergencias y digamos contables que a mí no me convencen. ¿Cuán preocupados tenemos que estar para los próximos días, semanas? No, hay que estar preocupados. Hay que estar preocupados. Evidentemente, porque todavía no está comprobada. Todos estamos suponiendo de que este nuevo equipo, el nuevo presidente del Banco Central, va a poder frenar el dólar, va a poder frenar la situación, va a poder crear mayor confianza. Es posible, pero todavía no pasó, tiene que pasar. ¿Más preocupados que por Messi o menos preocupados que por Messi? No, menos. Menos. Esa es la fe de Leger por la selección. No, porque Messi ya erró un penal, todavía no. Luis Caputo es un funcionario muy cercano a Macri. Bueno, Sturzenegger también lo era. Hasta que dejan de serlo, ¿no? Digo, la confianza no es una cuestión de cercanía, ¿no? No, pero hay cuestiones de mejor y peor gusto. Por ejemplo, el funcionario que firmó la carta de intención con el Fondo Monetario ya no está. O sea, hay cosas que no son demasiado elegantes, ¿no? ¿El miércoles está llegando la plata del fondo? Así dicen. ¿Y eso cambia las cosas o no? No, en principio, desde el momento que se aprobó el acuerdo, que se supone que se aprobó el acuerdo, es lo mismo, la plata ya está. Esa plata va a servir, va a realmente ser útil si no se usa. Si se lo pone en la vidriera y no se usa. Si la despilfarran no sirve para nada, obviamente. Y si se despilfarró, es lo que nos pasó ahora, que el Banco Central usó reservas, no paró el dólar. La última, Mario, y ya te agradecemos mucho la visita. Mario Leger, el presidente del Banco Central, insisto, uno de los economistas más respetados de la Argentina. ¿Cuánto va a sufrir el empleado, el hombre común que está mirándonos del otro lado, este ajuste que se viene o que ya empezó, esta decisión de Macri de el ajuste que pensaba hacer en 5 años, hacerlo en 3? ¿Cuánto lo va a sufrir realmente? Y es evidentemente la aceleración del ajuste en el sentido del achicamiento del
del déficit del sector público, va a tener un impacto. Pero mientras mayor sea la ganancia en confianza, mientras mayor sea el progreso que se hace en términos de las expectativas, menor va a ser el costo real del ajuste. Si la gente no tiene confianza en el gobierno y piensa que esto no va a funcionar, el costo va a ser mucho más alto. Muchas gracias, Mario. Mario Oleger, un lujo aquí, 4 días, la verdad, una maravilla. Pablo, ahora nos vamos a los atención, tenemos noticias muy fuertes que traen tanto Lucía como Hugo, pero dame una pista de quién es Luis Caputo. Que era ahora está al frente del Banco Central, la gente ve la foto, sí, pero es un hombre de mucha confianza de Macri. Paradójicamente no es un banquero central típico, no es un economista que hizo estudios internacionales y que se viene preparando como sí podía ser Federico Sturzenegger, un tipo muy de la academia, ¿no? Y con mucho conocimiento económico. Caputo es una persona que viene del mundo de las altas finanzas. En eso dicen que era buenísimo. Claro, era muy bueno. Trabajó en el JP Morgan, después pasó al Deutsche Bank y bueno, trabajó, digamos, durante 25, casi 30 años en grandes bancos de inversión, haciendo colocaciones de deuda, básicamente, hablando con países emergentes, haciendo negocios para estos bancos. Después lo repatria Macri para ocupar la Secretaría de Finanzas con Alfonso Prat-Gay, y después lo asciende y lo pone como ministro de Finanzas, presagiando lo que sucedió en el 2017, que es la gran toma de deuda, ¿no? La abultada deuda que tomó el gobierno argentino. Entonces necesitamos un ministerio de Finanzas. Ahora que Argentina no va a tomar más deuda, porque no puede, y la plata será del fondo, ya no tenía ningún sentido mantener el Ministerio de Finanzas. Más allá de esto, es un funcionario, una persona muy cercana a Macri, una persona que Macri escucha mucho, a tal punto que fue el hombre que le recomienda al presidente ir al Fondo Monetario. Ahora, yo recién le recordaba a Mario Oleger, Sturzenegger también era un hombre de mucha confianza de Macri. Sí, pero bueno, al final... hasta que deja de serlo, ¿no? Claro, hasta que la pierde por los hechos, ¿no? Digamos, ya hace un mes y pico que le venían diciendo a Macri, Sturzenegger no está manejando bien esta crisis, está corriendo siempre de atrás, hace lo que le dice el mercado y lo que le sugieren los funcionarios, otros funcionarios, pero tarde, lo hace 10 días tarde. Entonces cuando lo haces tarde ya no tiene efecto. Y ahora lo que estaban viendo, tanto Duhovne como Caputo, y esto es lo que se charla el último jueves en la Quinta de Olivos, es nos está quemando el acuerdo con el fondo. O sea, todavía no tenemos la plata del fondo y Sturzenegger la está dilapidando. Hay que hacer un cambio ya antes de que entre la plata del fondo, porque si no vamos a perder el efecto de tener ese dinero, que tampoco es tanto, no son, como decía Gabriel Rubinstein, no son 50.000 millones de dólares todos juntos, vienen dosificados, entonces necesitamos que el mercado nos proponga. Gabriel, vienen primero 15.000, sí. Esto es el miércoles, esto obviamente no es que el jueves va a ser un día distinto. Bueno. ¿O sí? Fue Argentina, ¿no? Fue Argentina. Un día distinto. Pero diría, de los 15.000, 7.500... son para usar para el Tesoro, se van a hacer subastas de dólares durante X días. ¿Qué es lo que empezó hoy eso? Es lo que empezó hoy con la plata del Banco Central. Desde el miércoles se empieza con la plata del Tesoro y seguramente pondrán 400 millones, 300 millones por día con esos 7.500, para abastecer el mercado de dólares y darle toda la fluidez que necesita. Y otros de los otros 7.500, 5.000 son para poner en un cuadrito y no usar. Y solo 5.500 son para no usar, y solo 2.000 van al Banco Central para ser usados. Esto es para pagar sueldos, para pagar cuentas. 2.000 para el Banco Central para ser usados. Para el Central. Para el Banco Central. Lo que o son sea, para gastos cotidianos del gobierno no hay nada. Sí, estas subastas de dólares. Suponen incorporar pesos, claro. Es para pagar sueldos, para pagar todos los pagos en pesos, se pagan en pesos, pero la fuente es dólar, por eso hay que venderlo en el mercado. O sea, se venden dólares, se adquieren pesos y se pagan sueldos. Claro, en los primeros días, o sea, el jueves, cuando llegue esta plata y el Tesoro empieza a volcar, se va a volcar bastante. ¿Por qué? Porque el Tesoro precisa pagar los sueldos y el medio aguinaldo. El aguinaldo, claro. Entonces, como se hay que pagar el medio aguinaldo del sector público, no está la plata. Entonces el Tesoro lo que va a hacer es, bueno, agarro estos dólares, una cantidad, los va a cambiar en el mercado y con eso paga medio aguinaldo y de paso controla el tipo de cambio, ¿no? De paso el gobierno quiere que el dólar esté, porque las declaraciones de Dante Sica en las últimas horas son muy sugerentes. Él dijo, a 29 pesos el dólar está bien. ¿Qué opinan 28, 29, digamos, dentro de la línea del gobierno, Sturzenegger había dicho a 20 que estaba bien.
a 25 que estaba muy caro, que estaba caro. Y mientras tanto sabemos que Luis Caputo pensaba que el mejor sería 27, 28. Entonces hoy diría que el gobierno está conforme con ese dólar, no está conforme con todo el proceso que hubo, ¿no? Pero es un dólar que todo el mundo se siente cómodo, es más del 50% arriba de lo que era el fin de la convertibilidad. Todo el mundo es el sector exportador. No, estoy hablando del gobierno. El gobierno se siente cómodo con este dólar. Lo que pasa el desafío es defenderlo, de que no se erosione. O sea, poder domarlo. Pero ahí tenemos por lo menos tres problemas que están sincronizados. El gobierno se compromete, por un lado, a flotar con el fondo. Por otro lado, se compromete a una inflación, por ejemplo, que a junio del año que viene de 22%. Y se compromete a un déficit fiscal del 1,3%. Para 2019. Si el dólar aumenta, si se dejara flotar, como dice el acuerdo, con muy poca intervención, y si de pronto se fuera a 30, por ejemplo, que no estamos tan lejos, ya no se cumplen las metas de inflación de ninguna forma, y al mismo tiempo, o para intentar cumplirlas a rajatabla o estar dentro del acuerdo, no tenés que aumentar tarifas. Y si no aumentas tarifas, no puedes bajar los subsidios y no cumplir la meta fiscal. Porque las tarifas son en dólares en realidad, ¿no? No son en dólares, pero tienen una componente. Tienen un componente una componente de dólar. Y entonces no podrías cumplir el déficit fiscal. Entonces, en la práctica significa que no podés flotar como está el espíritu del acuerdo. Y por eso Caputo hace bien, de alguna manera, en decir, flotamos, pero en realidad te subasto una cantidad importante de dólares, y creo que va a ser otras medidas. Libre pero controlado, digamos. Como otras medidas, como son el tema de encajes con los bancos, etcétera, como para decir, estar activo, porque en realidad, y creo que adecuadamente, ponen el énfasis en controlar el dólar, que es lo más importante en estos momentos. A ver, veo el título que nos dio Rubiste recién. El gobierno está conforme con este dólar. Pablo, todo bien, pero ¿y la gente? Y la gente, bueno, va a tener que sufrir este ajuste. La gente va a tener que sufrir. Y me parece que va a ser medio inevitable, ¿no? Con una devaluación de más del 50%, digamos, los que tenemos más de 20 años, que tenemos bastante más. Ya hemos vivido varias devaluaciones. Sí, cuando vas al supermercado lo notás. Claro, ya sabemos cuál es el efecto y va a precios. Irá un poquito más lento, un poquito más rápido, pero va a ir a precios. Las cosas no están como para aumentar salarios en muchos sectores, especialmente el sector público lo van a hacer pomada, ¿no? Por supuesto. A los empleados públicos este año los van a ajustar mucho, Muchísimo, ¿no? Muchísimo. O sea, no va a haber despidos, pero lo que va a hacer es un gran ajuste de salarios, ¿no? Porque si la inflación sube el 30 y el salario aumenta entre el 12 y el 15, te están sacando tremendamente poder adquisitivo. ¿Qué decís, Hugo? No, yo quería preguntarle, porque está claro de Sturzenegger, el ingreso de Caputo, el problema es la economía, ¿no? Es la economía. Ahora digo, ¿qué tiene que ver Cabrera y Sica, más allá de que evidentemente la producción está ligada? ¿Quién me responde esa cuestión, no? ¿Por qué el reemplazo inmediato del ministro de Producción en este caso? Bueno, hubo dos reemplazos, ¿no? El del ministro de Producción, de Cabrera, que venía con muchos temas al mismo tiempo. Había mucha resistencia con Pancho Cabrera dentro del gabinete. Me parece más un tema hasta personal que de gestión en sí. Y en el caso de Aranguren, yo creo que abre un gran signo de interrogación sobre cómo sigue la política tarifaria. Claro. ¿No? Por lo que decía recién Gabriel. Es decir, vos, si le das con todo el aumento de tarifas, Macri dijo ayer, falta un tercio del aumento, o sea, falta un montón todavía. Y lo del dólar complica más todavía. Pero es curioso porque está bien lo que señalás vos. En el caso de Cabrera había cuestionamientos a Cabrera, a pesar de que es otro que es amigo de Macri. Pero bueno, Macri se ve que dijo, bueno, ya está. Pancho, no te puedo bancar más, correcto. La famosa oxigenación de gabinete. Claro, ahora en el caso del ministro de Energía de Aranguren era el único que estaba animándose a hacer el ajuste que pedía Macri. Era el malo del gobierno. Se comía todas las críticas y se las bancaba. Macri lo bancaba a full. Y en la primera de cambio, cuando tienen que profundizar el ajuste, lo rajan. Bueno, pero hay gente... ¿Cuánto tuvo que ver Carrió en eso? En la figura de Aranguren, sobre todo. Qué bueno eso. Recordemos que del círculo de Carrió y los radicales salió la primera cuestión con el tema tarifa. Fueron los que encendieron la mecha, que después tomó la oposición para pedir retrotraer el aumento, ¿no? Pero dentro del gabinete lo que está viendo es una presión muy fuerte sobre Macri, diciendo... No avancemos más con el tema de tarifas, o sea, no hay margen. O sea, el ajuste va a venir por otro lado, decís vos. No, lo que pasa es que, si no ajustás más las tarifas como está previsto, ahí tenés que encontrar por dónde recortás, porque si no, no cumplís el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que decía Gabriel, y ahí no te mandan más plata. El principal recorte que dispone el acuerdo con el Fondo es justamente el tema de los subsidios.
¿no? O sea, y si vos no tocás subsidios, vas a tener que tocar otra cosa. Pero pará, vos acabas de dar una de las posibles claves. Esta devaluación va a hacer que suba la inflación, los salarios de los empleados públicos no se mueven. ¿No será que el ajuste va a pesar sobre los empleados públicos? Sí, va a haber ajuste de empleados públicos. Probablemente le den algún aumento de sueldo adicional. Hicieron 5% con los privados, algo van a hacer con el sector público, pero aunque aumenten 20 y la inflación sea 30, no sé, el sector público, los empleados públicos van a sufrir y eso algo ya se está viendo en los números y seguramente va a ser parte del ajuste. Igualmente creo que va a haber aumento de tarifas, por ahí si hubiera, y de combustibles, no nos olvidemos que también está el tema de combustibles, claro. Y que fue clave creo que en el reemplazo, porque ahí seguramente hay cambios y negociaciones con las empresas para que los aumentos de combustibles sean diferentes, pero digamos a grosso modo si hubiera que hacer aumento del 70%, por ahí habrá aumentos del 30 o 40%. No podés no aumentar porque entonces nunca vas a llegar a la meta, a cumplir la meta fiscal, por más que pises un poco el salario público, ¿no? A ver, hoy no sé si podemos mostrar las imágenes de vuelta de los funcionarios kirchneristas en Rusia. Yo hoy hablé con alguien del gobierno, me dijo, es mentira que Macri prohibió a sus funcionarios ir a Rusia, son versiones periodísticas. Tal vez para justificar esta imagen, la de Gustavo Arribas, Diego Kravitz. Arribas es el jefe de la AFI. Diego Kravitz es funcionario del municipio de Lanús. Y este es Quirno, ¿no? Jefe de Pablo gabinete. Quirno, claro, era la mano derecha poco de Luis Caputo. En finanzas, va a ser funcionario del Banco Central. Pasa al Banco Central. ¿Está bien que en medio de un ajuste aparezcan estos funcionarios ahí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Pablo? Yo creo que los gestos son importantes. Es como que no cae simpático. No me vuelvo loco tampoco. Porque sí, no le va a cambiar la economía a la Argentina. Pero los gestos en este momento de tanta crisis, de tanta angustia, me parece que son relevantes. Se supone que ellos se pagaron el viaje, además, ¿no? O sea, no están vale, no, sí, ya estamos hablando de eso. Por eso. Entonces, en ese sentido tiene que haber una diferencia. Sí, Lucía. son gestos políticos, yo coincido con Pablo, porque si esto hubiera sucedido durante el último recambio de gabinete que hizo Cristina Kirchner, creo que el último fue cuando descabezó la CIDE, ¿no? Fines de 2015. Sí, creo que fue el último cambio de gabinete fuerte. No, fines de 2014, sí. O en medio de alguna crisis económica, digo, la crítica hubiera sido también la misma. Son gestos políticos. Este gobierno no está atravesando su mejor momento, ni siquiera está atravesando su mejor momento interno de ordenamiento hacia el interior y mucho más de cara a la sociedad. Digamos que no le robaron a nadie, ¿no? Por supuesto. No, de hecho, Arribas, por ejemplo, tiene una declaración jurada alta, digamos, se lo puede pagar. El tema es lo gestual, por supuesto. Me quedé con esto que hablábamos recién con Pablo. Va a venir un tiempo de sufrimiento. El ajuste más o menos nos va a tocar a todos. Y me pregunto cuál va a ser la reacción de la sociedad. ¿Cuál va a ser la reacción política? Porque muchas veces los economistas, Pablo, vos lo sabes bien, miran el grupo Excel, el Excel, sí. Hacen números, cortan, pero después viene una reacción a esa acción. Lo que es muy importante es el tema de las expectativas. Entonces, estamos peor que en el 2016 en algún punto. Porque el 2016 arrancó muy mal. ¿Se acuerdan que la inflación del 2016 fue 40%? Pero la gente, Macri le decía, el segundo semestre vamos a estar mejor. Bueno, al final no fue el segundo semestre, pero en el 2017 estuvimos mejor. Y recién arrancaba el gobierno. Entonces había, uno veía la economía que caía fuerte, llegó a caer 4 o 5% en algún momento, pero la expectativa de la gente era muy buena. Claro. Ahora la economía va a ir para abajo y la expectativa de la gente es muy mala. Entonces son los dos elementos que se conjugan y ya no le creen a Macri cuando dice no, vamos a estar mejor o lo peor ya pasó, porque se perdió un caudal político y de credibilidad muy importante. Y eso me parece que condiciona, ¿no? La futura, digamos, yo tendría que decir, el semestre que viene es malo, pero seguramente el primer semestre del año que viene va a ser mejor. Y la mayoría de la gente me empieza a insultar. Creer, claro. No se lo creen. El tema es quién capitaliza eso, porque aparentemente la oposición... Bueno, esa es otra... Claro, la oposición sigue dividida, incluso se acaban de dividir por el tema del acuerdo, y no se sabe eso, quién lo va a capitalizar. Yo tendría mucho cuidado con la oposición y a quién pone Macri enfrente. Porque por lo que hemos visto en estas últimas semanas, Macri tiene la intención, cuando fue el tema de tarifa, de poner las locuras de Cristina. Entonces la puso en el medio del ring. De vuelta a Cristina. Y eso para los inversores, para la confianza que necesitamos, es un tema durísimo. Es pianta inversores, ¿no? Totalmente. O sea, Macri por un lado dice, yo gano porque la pongo a Cristina en el medio,
pero el tipo que tiene que poner un mango en Argentina, si puede volver Cristina, Bueno, entonces ¿qué piensa. es lo que pasó antes de la última elección? A propósito de eso, Lucía, atención con la información que trae, porque está el gobierno intentando, fíjense, parecen como países paralelos, ¿no? Por un lado hablamos de miles de millones que vienen, que se escurren, y de pronto el gobierno que está intentando traer plata que todo indica que se robaron los funcionarios, los socios del kirchnerismo y que están en Suiza. Tato, son 22 millones de dólares que está reclamando la Oficina Anticorrupción, el organismo que dirige Laura Alonso y que depende del Ministerio de Justicia. Es dinero que tiene Lázaro Báez en Suiza. Ahí te vamos a dar algunos detalles sobre este tema. ¿En qué marco lo está pidiendo la Oficina Anticorrupción? A meses del inicio del juicio por la ruta del dinero K, que es la causa en la que Lázaro Báez está acusado de haber lavado dinero y otras 24 personas. ¿Cuánto es el dinero que está reclamando hoy la Oficina Anticorrupción? 22 millones de dólares. En total, de lo que se le acusa a Lázaro es de haber lavado 60 millones de dólares. Y atento con este embargo, 600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la ley por lavado de activos lo que dice es que la penalización va del 1 a 10, la máxima, del monto total que vos blanqueaste. Por eso le aplican este embargo de 600 millones de dólares a Lázaro Báez. ¿Cuál es el dato importante acá? Estos 22 millones que hoy reclama la Oficina Anticorrupción estuvieron en un banco en Suiza, en cuentas donde los beneficiarios fueron los 4 hijos de Lázaro Báez, y después hubo una transferencia y pasó a otra cuenta en otro banco de Suiza. Allí está congelado este dinero. Hoy la Oficina Anticorrupción le pidió a la justicia que envíe un exhorto y que le pida a la justicia suiza que ese dinero vuelva a la Argentina, no a cualquier lugar, al Tribunal Oral Federal 4, que es el que va a iniciar en noviembre el juicio contra Lázaro Báez, y una vez que este juicio termine, se va a pedir que este dinero sea decomisado y afectado en principio a este millonario embargo que tiene Lázaro Báez, que no es solo plata, sino que también son más de 400 bienes que hoy se están retasando, podríamos decirlo, porque lo que quieren saber es cuánto valen hoy y qué va a hacer el Estado una vez que este juicio finalice. En caso de que sea condenado Lázaro Báez, el año que viene será el juicio oral. Empieza en noviembre de este año, estima el Tribunal Oral Federal 4. Bueno, ponele que para marzo, abril esté la sentencia. Ponele que lo condenan a, no sé, 5 años de cárcel y ¿pueden decomisar los bienes? ¿Pueden esa plata volver al Estado? Pueden decomisarlos una vez que haya una condena. Esta es una discusión bastante importante en todas las causas por corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos todavía una ley sobre la posesión de los bienes. Está planchada en el Senado esa, exactamente, ¿no? Hay una figura intermedia que está utilizando la justicia, que la usó el juez Sebastián Casanelo y también el juez Julián Ercolini, que es ser guarda judicial. Por ejemplo, Vialidad Nacional hoy tiene una gran cantidad de máquinas que son de la constructora de Lázaro Báez como depositario judicial. Es un límite un poco delicado porque si el día de mañana Lázaro Báez en un eventual juicio dicen, no señor, usted es inocente, Lázaro Báez puede hacer un juicio contra el Estado que tomó posesión sobre parte de sus bienes. Pero lo cierto es que en el caso de una condena, sí puede el Estado reclamar, porque el Estado es una de las partes acusatorias en este juicio, parte de esos bienes como un resarcimiento, porque en estos juicios también hay demandas por daños y perjuicios, porque lo que dicen, todo este dinero que provenía del Estado se volcó a alguien como Lázaro Báez y se usó para enriquecer su patrimonio y el de la familia Kirchner, no se volcó a obras indispensables. El secretario de Vialidad que viene usando las maquinitas de Lázaro Báez es el que ahora fue ascendido a ministro. De hecho, ¿no? Javier Iguacel, que es uno de los principales denunciantes en la causa de obra pública, la causa que también va a empezar su juicio en la segunda etapa del año, que la tiene como jefa de la asociación ilícita nada más ni nada menos que a Cristina Kirchner. Vieron como todo tiene que ver con todo, ¿no? El funcionario que denunciaba a Lázaro lo ascienden a ministro. ¿Tendrá su peso eso? ¿Qué decís, Gabriel? Bueno, yo creo que él está ahí para justamente negociar de una manera por ahí un poco menos dura que lo que era Aranguren en ese sentido, y dado que él también es bastante experto petrolero, negociar con las petroleras, negociar el tema energético para encontrar una fórmula donde se puedan ciertos ajustes distribuir en el tiempo y a la vez que no implique, tratar de que eso no implique, digamos, menores inversiones. Y creo que hay un tema que igualmente podemos rescatar de cara al futuro, que vale la pena visualizar, que es
que están dadas buenas condiciones económicas ahora, mejores que antes, para que finalmente la economía vaya mejor. O sea, porque está un ajuste fiscal en marcha bastante más fuerte, mucho más fuerte que en el pasado. Eso va a tener una serie de beneficios, aunque tenga algún cierto dolor en lo inmediato. Un tipo de cambio real más alto, que va a alentar muchas exportaciones y va a mejorar las condiciones argentinas y va a disminuir la vulnerabilidad argentina, y que también compensa un poco el déficit fiscal, y una ayuda externa del Fondo Monetario para caso, como está ocurriendo, de que los mercados se cierren para Argentina. Esos tres elementos, si se logra dominar el dólar, seguramente van a hacer que la economía pueda empezar a crecer por ahí en pocos meses más. Insisto que en el medio hay política y va a haber mucha reacción a esta política de ajuste, naturalmente. No va a ser gratuito, no me imagino a los gremios diciendo, qué bien, estamos ajustando el déficit, estamos bajando el déficit. Seguramente las paritarias se van a abrir y por ahí este año se terminen perdiendo, según los gremios, 3, 4%, 5%, los estatales van a perder 8, 9%, los informales van a perder más, pero las paritarias se van a abrir. O sea, este 5% fue a cuenta de las revisiones que empiezan, algunos en agosto, otros en septiembre, otros en octubre, pero el gobierno tampoco le va a interesar digamos, tener una cosa tan conflictiva y que incluso se recupere más adelante el año que viene. O sea, el gobierno es consciente del tema y seguramente va a tratar de que el desfasaje no sea demasiado grande. A ver, ya vamos a cerrar con el tema económico. Obviamente que es lo que más nos preocupa a todos. Estamos todos en las reuniones familiares, en el club. Todo el mundo pregunta, che, ¿qué va a pasar con el dólar? Es el tema de la Argentina de hoy, después de Messi, por supuesto. Ahora, en el medio pasan cosas increíbles que nos recuerdan la naturaleza de la Argentina profunda, porque aparece un intendente, que incluso tengo entendido que tenía aspiraciones a ser gobernador, pero cesado por narcotráfico. Hugo, contanos esto porque es increíble, parece de Macondo. Bueno, se trata de Sergio Barisco, intendente de Paraná, Entre Ríos. Ahora, no es el primer caso, porque hay que contextualizar. En este caso es Entre Ríos. Ahora vamos a contar el quién es quién de un hecho que realmente es muy preocupante, porque varios políticos funcionarios de Cambiemos, en su mayoría, están procesados, algunos están presos, como parte de una banda, de una organización ilícita dedicada al narcotráfico. La narcopolítica, un narcoestado, porque así funcionaba para una intendencia muy importante de la Argentina. Pero hay un antecedente, vos recordás, Natividad Terán, te va a sonar ese nombre y apellido, era el intendente de Itatí, de Corrientes, también considerada un lugar en donde el narcotráfico avanzó de forma que cooptó a gendarmes, a policías, etcétera. Y además lo que pasó en Rosario, ya lo contamos. En este caso, mirá, hay las placas de quién es quién. Sergio Barisco es intendente, es procesado. ¿Cómo empieza la historia? ¿De qué partido es este hombre? De Cambiemos. Este es de Cambiemos. Sí, Fíjense cómo el narcotráfico atraviesa por supuesto, a todos los partidos. Claro, pero ¿cómo empezó la historia? Mira, este hombre, Daniel Tavicelis, que está preso... Este es el narco, el jefe. Es el narco. Está preso, condenado a 7 años y medio por haber robado una casa y una casa quinta y un montón de una zona de diamante ahí muy cerca de Entre Ríos, en Paraná, haber hecho un robo muy importante. Condenado. Desde la cárcel manejaba una organización y además tenía mucho dinero. Entonces, ¿cómo fue la vinculación? ¿Qué es lo que creen los investigadores? Que en verdad la campaña de Barisco estuvo solventada por este narco. ¿Y cuál era la contrapartida que daba luego que, en este caso, Barisco llegó a ser intendente? Puestos municipales, entre otros. Hay 40 puestos municipales que se cree que eran una de las devoluciones que hacía Barisco a el soporte económico que hizo para la campaña. Ya usaban al Estado como guarida. Exactamente, este jefe narco. Pero vamos a seguir viendo quién es quién. Decimos, Barisco, Daniel Taviceles, que es el jefe narco detenido, desde la cárcel manejaba la organización. ¿Y cómo descubren, digamos, en qué momento destapan la olla de esta banda? Cuando allanan por una intervención telefónica hace poco la casa de la mujer del jefe narco, Daniel Tavicelis, y le encuentran 3 kilos de cocaína y 2 libretas de anotaciones. Las libretas de anotaciones daban el nombre del intendente con una serie de fórmulas que hablaban de saldo, de porcentajes,
y de 2 concejales más, que ahora te voy a mostrar quiénes son. Y a partir de ahí, las detenciones. Mira, Héctor Pablo Hernández, concejal de Cambiemos, detenido. Griselda Bordeira, suboficial de policía, encargada de la seguridad de Paraná, también está detenida. Qué bárbaro. Y en este caso, Alan Viola, un empleado municipal que está procesado. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Procesado por narco, Sí. por financiarse con los narcotraficantes, por ser socio del jefe narco. ¿Y por qué no está preso el intendente? Bueno, porque aclaremos esto, el intendente no tiene inmunidad. No tiene fueros. No tiene fuero, tiene que ir preso como cualquier vecino. Sí, el juez Río consideró que con una caución de 1 millón de pesos, estando presto a declarar a disposición de la justicia, por ahora no va detenido. Pero atención que esto puede cambiar en cualquier momento, hay muchas pruebas, hay horas de escuchas telefónicas judiciales muy importantes. Y a ver, para que vos tengas dimensión de lo que era la organización narco, todo comenzó hace un poco más de un año, encontraron una avioneta bajando 300 kilos de marihuana. Se cree que la línea del narcotráfico de la marihuana venía de Paraguay, pero manejaban la línea de la cocaína en conexión con la 1114. Eso está a partir de una escucha en donde a otro de los detenidos le encuentran también cocaína en su casa. Así que complicada la situación para muchos políticos de Paraná y de lo que esto demuestra, ¿no? Yo me El imagino narcotráfico metiéndose en la política. Gracias, Hugo. Me imagino a los vecinos de Paraná, ¿no? El que te cobra la multa porque estacionaste mal el auto es narco. Es complicado, fuera de broma. ¿Qué autoridad tiene ahora este hombre? Que no quiere renunciar, ¿eh? Dice que se queda ahí, que lo van a tener que sacar preso. Bueno, tal vez tengan que sacarlo preso. Esto también hace, Pablo, esto es el país, ¿no? Digo, son todas cosas que hacen a la economía también. Está todo cruzado. Son estados narcos, finalmente, porque Paraná en sí es un municipio relevante, ¿no? Está prácticamente buena parte de la vida política del municipio cruzada por estas bandas. Antes de cerrar con economía, hoy hubo una escena muy comentada en los pasillos de tribunales que fue el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, saliendo de la quinta de la Casa Rosada. Ahí lo ven con el, ¿cómo se llama? El sobre todo. Esto ocurrió hoy sobre la tardecita. Hay muchas versiones sobre esto. Una, yo creo que falsa, que dice que Macri le pidió que se fuera de la Corte. Imagínense que Lorenzetti tiene mucho poder como para decirle, minga, que me voy. A mí me parece, por lo que yo sé, que lo que están presionando a Lorenzetti es para que deje la presidencia de la Corte. Claro. Y la mano de Carrió, ¿no? Una vez más. Bueno, Carrió y varios, ¿eh? En el gobierno hay muchos que quieren quitarle un poco de poder a Lorenzetti y que quieren que la presidencia de la Corte, que se tiene que renovar, él es presidente de la Corte, Lucía, hace muchos años, caiga finalmente en manos de otro ministro de la Corte. Es más, creo que el otro es una mujer, por lo menos según tengo entendido yo. ¿Lucía? Sí, lo cierto es que hubieron muchas versiones durante la tarde. La vocería, obviamente, de Ricardo Lorenzetti desmiente cualquier versión respecto a que él deje la presidencia. Y uno de los tironeos más grandes entre Lorenzetti y el gobierno es nada más ni nada menos que Elisa Carrió, que parece traerle bastantes dolores de cabeza al presidente Mauricio Macri. Y una de esas peleas abiertas es con nada más ni nada menos que Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que cumple un rol más que importante en estos tiempos. A ver, antes de irnos, quiero perdón, a ver si vamos a la mesa, quiero que Pablo y Gabriel nos den un vaticinio final. ¿Cómo sale la Argentina el jueves? No, ¿cómo ven ¿Por qué no? salimos de este... Era despiolo, difícil ¿no? esa, ¿eh? Más que la económica. Sí, Arriesgo a que me pase lo mismo que a Dante Sica. Sí. Espero que haga una muy buena tarea en industria y en la producción. Creo que están las condiciones para estabilizar el dólar. Sí. Están dadas las condiciones. Y confío que Caputo tiene esa habilidad de leer los mercados bien, de intervenir con rapidez. Y en ese sentido confío que las cosas se van a quitar. ¿Pablo? Sí, yo creo que, digamos, escuchándolo a Gabriel, me acordaba de esa frase, estamos mal pero vamos bien, digamos, que es una frase complicada en Argentina, Sí. pero obviamente con unas esperanzas, dice, bueno, el plan más o menos puede andar, pero es un ajuste, estamos entrando en un año electoral,
es muy complicada Argentina. Yo creo que el gobierno tiene una ventana que se abre desde fin de año hasta mayo, junio del año que viene para tratar de... Para dar malas noticias. No, yo creo que las malas noticias van a estar ahora y a partir de fin de año empezar a revertir los dólares de campo, un tipo de cambio más alto, el dólar un poco más estable y ver si esto se puede encaminar y llegar a un 2019 con crecimiento. Pero a mí me parece que las elecciones van a condicionar muchísimo el año que viene y esa recuperación va a estar siempre muy teñida por lo que pase en materia política. Gracias a los dos, en serio. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la noche aquí, todavía con Luis en Misión Especial. Nos vamos al cierre comercial de Hugo Machiavelli.